Vamos a ver la palabra de Dios, amados hermanos. Llegó el tiempo de aprender de la palabra de Dios, amén. Ya cantamos, alabamos, adoramos. ¿Sabe qué sucede durante la alabanza y la adoración? Exactamente eso que decía el hermano, cuando uno viene cargado, es como que se descarga uno, ¿no? Como que se le acaban a uno los problemas, se olvida uno de todas esas cosas que continuamente afligen nuestras vidas y pues nos sentimos en paz, aunque sea, bueno, en algunos aunque sea por el tiempo que estamos aquí adentro, ¿no? Y pues cuando no sabemos mantener la paz, pues salimos y pues nos encontramos con que pareciera que los problemas los echamos en una bolsa y pues otra vez volvemos a recogerlos. Y no debiera de ser así. La paz que experimentamos en el Señor pues debería de ser algo que nos llevamos, que se va con nosotros, que nos ayuda dentro de lo que tiene que ver con todo lo que es la semana. Y obviamente la semana que viene, como sabemos que la adoración, la alabanza trae paz, pues nos volvemos a recargar otra vez y volvemos a vivir otra semana. Quiero ver un pasaje de la palabra de Dios y quisiéramos esta enseñanza la hiciéramos un poquito más dinámica y usted pudiera también participar, porque hoy en día existe mucha confusión acerca de estos temas. Entonces nosotros tenemos que tener la certeza de lo que realmente creemos. O sea, dentro de lo que forma parte de nuestras creencias, tiene mucha importancia lo que nosotros creemos. Si lo que creemos realmente es lo que la palabra de Dios dice, o si tenemos alguna vaga idea acerca de lo que creemos. No se alcanzan a ver las letras, pero ahí lo vamos a ir mejorando, ¿verdad? Entonces, ¿vamos qué? Con una pantalla de 60. ¿De 60? Más grande. No sé qué es la letra más grande. Traer la pantalla de mi casa. Entonces, le decía que tenemos ciertas creencias, o sea, que forman parte de nuestro fundamento. Y ese pasaje que estás proyectando es el de 2 de Pedro 3, 16, 17. Ábralo, por favor. Vamos a leerlo introductoriamente para apoyar lo que vamos a estar hablando dentro de una verdad que existe. ¿Qué cita? 2 de Pedro 3, 16, 17. Vamos a leer desde el 14 al 17, ¿amén? Del 14 al 17. Capítulo 3 de 2 de Pedro. ¿Ya estamos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Dice la palabra de Dios: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz,
y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra, por la oportunidad, mi Dios, que nos das de estar en este lugar. Pudiéramos estar en cualquier otro lugar, pero tú has puesto en nuestro corazón el deseo de estar aquí, Padre, y aquí estamos, bendito Dios. Te pedimos que tengas piedad, mi Dios, que tengas misericordia de nuestras vidas y de nuestras almas, y nos ayudes, Padre bendito del cielo, a poder escudriñar tu palabra, mi Dios. Espíritu de Dios, te damos las gracias por tu bendita presencia. Amén. Puede tomar su asiento. Leemos dentro de la palabra de Dios y dice el versículo 15, dice, y tener entendido, o sea, en otras palabras lo que está diciendo, dice, quiero que comprendan la razón de la paciencia de nuestro Señor. Todo lo que les estuve escribiendo anteriormente tiene que ver con la paciencia de Dios para con nosotros. O sea, en otras palabras, la paciencia que Dios tiene para con nosotros, o sea, definitivamente pudiera decirse que es una declaración de amargura, al estar Pedro haciendo una recopilación de lo que está diciendo o de lo que ha dicho Pablo, pero no es una declaración contenida en una exhortación de amargura, sino más bien una declaración del amor de Dios por la humanidad y por la vida individualmente de cada persona. Y dice, o sea, todo lo que se dice anteriormente no es algo que yo solamente les he escrito, sino que también nuestro hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le ha dado, él también nos ha escribido constantemente acerca de todas estas cosas. Y todo lo que tú ves que se escribió, o sea, tiene que ver con que aunque Dios, o sea, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es paciente para con nosotros, porque todo tiene que ver con que el hombre definitivamente acabe siendo completamente salvo. Entonces, estas cuestiones de lo que habla la palabra de Dios contenidas en la Biblia, dice Pedro que Pablo, hablando de estas cosas, de todo lo que tiene que ver con la vida del andar, del caminar, o de la relación, o de lo que tiene que ver con la salvación, o sea, Pablo muchas veces había hablado de estas cosas, pero que dentro de todas estas cosas de las que hablaba Pablo, había muchas cosas que sí, definitivamente eran difíciles de comprender, y que desafortunadamente, o sea, una vez más una declaración de amor que queda plasmada dentro de la palabra de Dios para de alguna manera ayudarnos en nuestro caminar cristiano. La palabra de Dios dice, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los
indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras se acabe perdiendo. Entonces, nosotros vemos que hay cosas dentro de la palabra de Dios que definitivamente, o sea, son difíciles de comprender. Son difíciles de comprender para una persona que tiene disciplina en cuestión de la oración, en cuestión de la lectura bíblica, en cuestión del congregarse. Imagínese usted qué es el significado de la palabra inconstante. Solamente usted lo puede ver en su celular si usted gusta, y obviamente va a tener que no considera como importante el estar haciendo cierta función, y que a veces lo va a dejar para más tarde, lo que a veces va a tender a no dar conscientemente la. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo aquello que quisiera parar ahí, porque como que preferiría extenderme, pero realmente solamente la primera palabra que dice es indocto. ¿Sí? Y si usted busca la palabra indocto, pues es una persona que pues a lo mejor no es muy letrada. ¿Cómo dice? No se documenta, no estudia. No estudia. O sea, es una persona que no tiene conocimiento. O sea, o que no tiene mucho deseo por el conocimiento. O sea, es una persona indocta. Y a eso llega la coma, indocto e inconstante. Entonces esta persona es un candidato. O sea, es un candidato, abiertamente hablando, para ser quien de alguna manera en la sociedad. Entonces, cuando usted entiende esto, usted se dará cuenta de que una persona que está en el cristianismo y está por un tiempo, pero en otro tiempo abandona, o sea, se vuelve una persona que va a mal comprender las verdades escritas, y que como fundamento, pues obviamente tendrá cierta noción de cosas que tal vez debieran de ser, pero que realmente no son como él piensa. Y a esto usted le llamaría, pero puedo leerla yo y puede leerla usted, y definitivamente a lo mejor la palabra de Dios significará algo para mí, pero significará algo muy diferente para usted. Entonces, desde el punto de vista donde se vea, yo lo veré como una verdad absoluta, pero tal vez usted lo verá como una verdad a medias. Y al respecto de esto, usted entenderá que hoy la iglesia está llena de relativismo, o sea, donde se piensa. Entonces la persona que es no dada al conocimiento, o no dada al querer estudiar, y a eso usted le agrega que es inconstante, pues obviamente tendrá sus fundamentos no bien delineados o no bien cimentados. Entonces la persona creerá cosas que supuestamente. Entonces, hoy en día usted se da cuenta que esto constituye un problema para la fe cristiana, porque después de
por afectar la fe de muchos creyentes. Y es por eso que usted ve que siendo que la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor debiera de ser una fe robusta o una fe fructífera, espiritualmente hablando. Entonces, hay un montón de confusión acerca de este introductorio. Pudiera servirme para muchas explicaciones acerca de cosas que nosotros creemos, pero que realmente no son como nosotros las creemos. Y obviamente, si digo que hay diferencias, que tiene que ver con otras verdades, entonces vemos nosotros que la palabra de Dios dice, Efesios 1, 13, 14, abarcando un todo de lo que tiene que ver con nuestra fe y de cómo llegamos a la fe. Hagan de cuenta que el pasaje es una síntesis o una recopilación de otras verdades contenidas dentro de la palabra de Dios, pero que explícitamente están contenidas en un solo versículo. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice: en Él también vosotros. ¿Sabe quién es Él? Jesús. ¿Estamos? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, hace usted un alto y todo empieza con escuchar. Pero ahora la pregunta es, ¿escuchar qué? Y si la palabra dice, habiendo oído la palabra de verdad, quiere decir que a la par o simultáneamente a esta palabra de verdad, existen otras palabras que, aunque son palabras o aunque son mensajes, o sea, son mensajes que no contienen una verdad. Aunque parece que traen una verdad, definitivamente no son la verdad. Y definitivamente la palabra dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, o sea, categóricamente, explícitamente o enfáticamente está hablando acerca de un evangelio que obviamente trae salvación. Y esto quiere decir que hay otros evangelios, pero que de igual manera son mensajes que no contienen salvación. Y usted puede estar escuchando otra palabra, puede estar escuchando otro evangelio. Yo sé que ya en su cabeza le están sonando los versículos del libro de Galatas, otro evangelio, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, usted ve que hay un proceso envuelto en el pasaje, y el proceso tiene que ver con una persona que escucha una palabra de verdad, que escucha el evangelio de la salvación, que lo atesora, que lo hace suyo, que cree en él, o sea, lo hace suyo, cree en él, y obviamente esto trae como resultado que al creer en él, en este evangelio, el evangelio de la salvación, si usted bien entiende, cuando la palabra de Dios dice en Mateo 4:17,
el Evangelio empieza de esta manera. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo empieza de esta manera. Mateo 4:17. Me diga con una vez cuando ya lo tenga. Amén. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo dice? En otras palabras, retoma un mensaje que ya había estado siendo predicado por Juan el Bautista y continúa con este primer principio del Evangelio de Cristo, y que tiene que ver con que la persona tiene que primeramente ¿qué? Arrepentirse. ¿Sí? ¿A dónde quiero llevarlo? Quiero llevarlo a que usted comprenda cómo es que usted recibe el Espíritu Santo, o cómo es que el Espíritu Santo viene a usted. O sea, ¿por qué es tan importante? ¿O por qué forma parte de las primeras enseñanzas que usted debe haber comprendido en exactitud? Porque después de todo, el Espíritu Santo es quien le da vida a su vida espiritual. O sea, si no hay Espíritu Santo, obviamente la persona puede tener una religión, pero nunca realmente va a poder tener una verdadera comunión con Dios. Es por eso que cuando usted lee Efesios 1, 13, 14, o sea, es la síntesis de un proceso en el cual se envuelve la vida de un creyente desde que empieza su caminar en Cristo, alguna religión. Pero cuando usted analiza el pasaje, tiene que ver con salvación. Y obviamente cuando leímos el pasaje introductorio de Segunda de Pedro, el cual os ha escrito mucho acerca de estas cosas difíciles de comprender, y mucha gente se pierde la vida del creyente. O sea, después de todo usted ve que la obra de nuestro Señor Jesucristo no es algo que termina cuando Él asciende a los cielos, sino es algo que continúa. O sea, usted pudiera decir que el Señor no deja su obra inconclusa. No solamente deja a la persona en el conocimiento de su persona y de su sacrificio, sino que lo pone en posición y le pone el modo o el medio de cómo él pueda seguir con ese proceso de santificación que tiene que ver con la salvación. Entonces, cuando no se comprende esto de la palabra de Dios, la palabra de Dios específicamente dice que, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que en otras palabras, en cuestión de lo que tiene que ver con sus debilidades, tanto ya sean físicas como espirituales, en cuestión de lo que tiene que ver con su relación con Dios y los cambios que deben de ser efectuados, obviamente el Espíritu de Dios está allí, o sea, para efectuar estas funciones. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está allí, obviamente, cuando usted está leyendo que son las arras de nuestra herencia, usted no puede pasar por alto que la palabra de Dios dice específicamente ¿hasta cuándo? Hasta la redención. O sea que es un acto que es progresivo.
O sea, ¿sí? Que se va dando poco a poco. Que obviamente, si usted lo entiende, puede quedar interrumpido y no darse el proceso que debe de seguir hasta el día de la redención. O sea, cuando usted está hablando acerca de las arras, de nuestra salvación, del Espíritu Santo en nosotros, haga de cuenta que a la persona se le pone un sello de propiedad o de posesión. Y cuando Dios considera como verídico, como real el nuevo nacimiento, usted lee Juan 3, 7, 15 acerca de Nicodemo, y Jesús le dice a Nicodemo, le dice en otras palabras: yo solamente quiero decirte una cosa, sabes muchas cosas, eres el maestro de Israel, o eres uno de los maestros de Israel, pero yo quiero decirte que aún a pesar de que eres maestro de Israel y que tienes una religión, o sea, ninguna de esas cosas pueden salvarte. Ninguna de esas cosas están hechas para que tú realmente puedas heredar la promesa que fue dada a nuestros padres. O sea, tú, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. O sea, tienes que nacer de nuevo porque si no naces de nuevo, definitivamente hay algo que tú no vas a poder ver. Y aquello que no podía ver Nicodemo era el hecho de que el reino de Dios se había acercado. Entonces, cuando nosotros consideramos todo esto, es obvio que como principio nos pone el arrepentimiento, pero que el arrepentimiento, cuando realmente es genuino, obviamente también sucede el nuevo nacimiento. Y estas son enseñanzas que forman parte del fundamento de nuestra fe, o sea, de nuestra vida cristiana. Si nosotros tenemos como fundamento estas enseñanzas, obviamente nosotros podremos declararnos como realmente cristianos. ¿Sí me entiende? ¿Sí me comprende? En otras palabras, yo no sé cómo se pudiera o cómo nos pudiéramos denominar a nosotros mismos si estas creencias no forman parte del fundamento de nuestra fe. Entonces, el sello de propiedad, o sea, es el Espíritu Santo en nosotros. O sea, el Espíritu Santo, haga de cuenta que en otras palabras está dado a nuestras vidas como un pago primero, antes de que acontezca lo que ha de venir después. O sea, nosotros experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas en el momento en que nosotros nacemos de nuevo. O sea, si Dios considera que realmente nosotros o se puede robar la oveja, usted sabe bien qué hace el dueño. ¿Le pone qué? Le pone un sello. ¿Sí? Y obviamente Dios hace lo mismo cuando considera que la persona realmente es de Él, le pertenece a Él le pone un sello. Y esto es lo que, en otras palabras, significa que Dios nos da las arras de la promesa, el Espíritu Santo en nosotros. O sea, nos sella con la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y la gente podrá decir muchas cosas acerca de nosotros, pero después de todo, Dios dice, cuando usted habla acerca del Espíritu de Dios, obviamente tiene que ver con que si la persona realmente nació de nuevo, si realmente se arrepintió y Dios considera como legítimo o sincero ese arrepentimiento,
Obviamente Dios le da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo forma parte de una ayuda para la vida del creyente. Y en estos tiempos usted puede ver que la función del Espíritu de Dios está bien mal comprendida, y el Espíritu de Dios hace muchas cosas raras y difícilmente llegan a entender cuáles son las verdaderas funciones del Espíritu de Dios en la vida de un creyente. Ahora, el Espíritu de Dios, yo ya me quisiera agarrar esa clase de ejemplos, pero creo que no hay otros. Y ahora las personas piensan que la función del Espíritu de Dios es prepararnos. ¿Para qué? Para el día de la redención. O sea, cumple una función. Usted entenderá que la primera función de un hijo de Dios es dar testimonio. ¿De quién? De Jesucristo. Y usted entenderá que no tiene el Espíritu de Dios transformada. O sea, nosotros damos testimonio acerca de Jesús, el Hijo de Dios, por medio de una vida diferente, por medio de una vida cambiada, por medio de una vida transformada, por una vida que ya no es igual. O sea, es como nosotros damos testimonio de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es conocido como el depósito, el sello y las arras. ¿Dónde? En los corazones de todos los cristianos. Un libro de 867, me indican con una vez. Segunda de Corintios 1:22. Las arras del Espíritu en corazones. O sea, yo creo que a veces yo más leo la palabra de Dios, como que más me convenzo de que aún la salvación, esta es una opinión personal, también es un proceso personal. Entonces, dice Efesios, dice ese mismo pasaje de 2 de Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. O sea, ¿qué lee usted anteriormente? Usted lee que Dios nos hizo para nosotros ser un tabernáculo, o sea, para nosotros ser una morada, para nosotros ser una casa que albergara la presencia de Dios. Entonces es por eso que Dios nos salva. Y tiendo hacia querer ir hacia cuánto tiempo permanece el Espíritu de Dios en la vida de la persona y en qué momentos el Espíritu de Dios se va. Y tal vez pudiera ser parte de una pregunta que también formaría parte de sus creencias. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va y viene en la vida de un creyente? ¿Alguien opina diferente? ¿Alguien opina diferente? ¿Nadie? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué todos los domingos, y ya me voy a dejar de otros comentarios, simplemente nos voy a tomar a nosotros como ejemplo, cantamos supuestamente para que el Espíritu de Dios descienda?
Y si usted ha visto la práctica, y el Espíritu de Dios mora permanentemente en la vida de una persona, y Dios nos hizo para esto, para hacer morada fija, para hacer una casa para el Espíritu de Dios, ¿por qué tengo que estar clamando porque el Espíritu Santo descienda cada domingo de culto? La única razón pudiera ser que hasta cierto punto de lunes a sábado me pasase contristando al Espíritu de Dios, y obviamente su presencia no sea algo manifiesto en mi vida. Entonces, como por costumbre, tal vez ya la agarré de pensar que no importa que lo contriste durante la semana, porque pues obviamente el domingo yo puedo decirle que baje y obviamente él va a bajar. Esto es una equivocación. Esto es una doctrina mal comprendida, es una doctrina torcida de la palabra de Dios. Y obviamente esto tiene que ver con que la persona que lo comprende de esa manera es una persona que es indocta y que es inconstante. Como se nos olvida y como no están bien cimentados nuestros con estas doctrinas básicas que forman parte del fundamento de nuestra fe, pues a lo mejor hoy no me está viendo, a lo mejor hoy no está presente, pero el Espíritu de Dios en la vida del creyente simplemente se manifestó. No, el Espíritu de Dios mora permanentemente y se va a ir conmigo para donde quiera que yo me vaya cuando salga de este lugar. El Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo. Es obvio que si usted entiende que el Espíritu Santo no solamente sobre la vida del creyente, sino que también es presente en medio de la congregación. ¿Dónde andaba? Si yo tengo que continuamente estar haciendo que él baje. Usted conoce la palabra de Iglesia unida de todos los tiempos. El Espíritu Santo es el sello en el pueblo de Dios. Entonces el Espíritu Santo no se va. Sí. Y haga de cuenta que entonces, debido a que el Espíritu nos ha sellado, fíjese, debido a que el Espíritu nos ha sellado, es que nosotros realmente tenemos mensajes, pero que no son el mensaje que realmente trae salvación. Este mensaje realmente trae salvación porque está contenido el proceso que Dios efectúa en la vida de la persona, desde el arrepentimiento hasta el nuevo nacimiento, pasando después de la persona. El Espíritu Santo es dado a los creyentes como un enganche. ¿Sí? Usted va a la tienda, da cierta cantidad de dinero y bueno, se usaba mucho el Coppel, le gasta sin que usted dé nada. El Electra hace lo mismo también, si no necesita dar le da lo que usted quiera. Pero en otros tiempos se usaba, y bueno, es que a mí me ha pasado así, que me dicen, llévese esto, que al cabo usted no tiene que dar enganche, no, hombre, ¿para qué quiere? Entonces, esto podría traerse lo que usted quisiera, dando limosnas. Pero para Dios somos su especial tesoro. Somos como la niña de sus ojos. Somos algo especial, no somos cualquier cosa. Aunque el mundo nos vea como cualquier cosa, pues ellos no alimentan la fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y oír, y oír, y oír, ¿qué? Y oír, una vez más, ¿qué? La palabra de Dios, y entre más oigas la palabra, aceite. Dice
dicen ya ni jala y avienta un montón de humo y no tiene velocidad, no tiene potencia, me dicen que le hace falta que le haga un ajuste. O sea, el carro el mismo, pero por dentro batallo mucho, hermano. Hay dos razones por las cuales usted puede estar batallando. Una es que no tenga el Espíritu de Dios, y otra es que usted no conozca la razón de por qué está el Espíritu de Dios en su vida. Está necesaria para vencer ciertos vicios que tiene contenidos en su vida. ¿Sí me comprende? Entonces, esas son las funciones del Espíritu de Dios. Entonces, cuando usted ve una persona que habla mucho acerca del Espíritu de Dios, pero que desafortunadamente, o sea, no cambia, es que no está recibiendo la ayuda del Espíritu. Entonces, cuando usted ve todo esto, la presencia, la prueba de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es su operación, o sea, en su vida personal. O sea, y ahora vamos a entrar a otro tema. Primero le decía que tenía que ver con el tiempo que el Espíritu de Dios permanece en la persona, si va, si viene, y ahora tiene que ver con las operaciones que tienen que ver con el Espíritu de Dios en la vida del creyente. ¿Cuáles son esas operaciones? Y simplemente yo quiero resumirlo de esta manera, porque realmente, como le digo, es un estudio que abarca un montón de tiempo y hay muchas cosas que decir, pero la palabra de Dios dice en Gálatas 5, 22, 23, ese pasaje bien conocido de las Sagradas Escrituras. Entonces, el Espíritu Santo produce en la vida del creyente el arrepentimiento. O sea, hubo un arrepentimiento inicial por el cual usted reconoció que su pecado le iba a llevar a merecer condenación eterna, pero obviamente debe también haber un arrepentimiento que no tuvo que ver con lo inicial, pero que tiene que ver con mi vida diaria. O sea, la persona que está sellada por el Espíritu de Dios, que tiene el Espíritu Santo en su vida, o sea, aprende que debe de vivir continuamente una vida de continuo arrepentimiento. Me arrepentí en la mañana, ¿sí? Y tengo necesidad también de arrepentirme después de que acabe el culto. Y tengo necesidad de arrepentirme cuando llegue a la casa. Y tengo necesidad de arrepentirme después de estar hablando con mi esposa. Porque a lo mejor le dije algo no conveniente, algo malo. Entonces, la persona que es nacida de nuevo vive una vida de continuo arrepentimiento. Y obviamente a la persona que vive en una vida de continuo arrepentimiento, el Espíritu Santo, obviamente, cuando usted se arrepiente, usted dice, no, pues Padre, te pido perdón, porque pues no debía haberle gritado a mi esposa, pero le grité. Y perdóname. Y Espíritu Santo, ayúdame, porque yo ya no quiero andarle gritando a mi esposa porque luego no me da de comer. Entonces, usted ve que es una vida de continuo arrepentimiento. Y obviamente cuando usted está haciendo su oración y le pide al Espíritu Santo que le ayude, Él está ahí dispuesto. Y usted se da cuenta, y si usted es consciente, y si usted está poniendo realmente atención y realmente se arrepiente de corazón, usted se dará cuenta que le vuelve a gritar, pero ya no es tan continuo como lo hacía anteriormente. O sea, antes a lo mejor le gritaba cada rato, y ahora ya no le grita de vez en cuando. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo le está ayudando a usted para que usted cambie esas actitudes que tienen que ver con gritería. Y leemos la palabra de Dios, Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, el barrio lee las de la carne. Estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se da cuenta, en la primera parte, usted ve que el fruto del Espíritu ya está presente en la vida del creyente. O sea, el Espíritu Santo está haciendo la obra de santificación en la vida del creyente. Pero en el segundo pasaje, usted ve que hay ausencia de Espíritu de Dios y que lo que aflora, o sea, haga de cuenta que el pasaje le está hablando a dos clases de, vamos a decirlo como lo dicen en estos tiempos. El pasaje le está hablando a dos clases de creyentes. Le está hablando a un cristiano carnal y le está hablando a un cristiano espiritual. Entonces, en la primera parte nosotros vemos que el Espíritu Santo está produciendo fruto en la vida del creyente y lo ve a través de sus actitudes. Pero también usted ve que en contraparte, o usted ve que en la vida del otro creyente no están aflorando los frutos del Espíritu, que afloran los frutos de la carne. El Espíritu Santo, en otras palabras, está ausente. Ahora, si usted vuelve al pasaje que leímos hace rato, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención. Si el Espíritu Santo no está trabajando en la vida de la persona, o sea, y es un cristiano carnal, ¿usted cree que a ser redimida en cuestión de lo que tiene que ver con la vida eterna? O sea, no. Y ya lo decía Pedro, Pablo les ha escrito acerca de lo que él dice. Y yo me uno a Pedro y yo pudiera decir lo mismo. Hay cosas difíciles de entender acerca de lo que Pablo dice. Pero después de todo, tiene que ver con que el fruto del Espíritu en la vida de un creyente es algo evidente. O sea, es algo que se ve. Ya lo he comentado en otras ocasiones. El otro día estaba en el Zorro, fui a comprar las cosas para la tienda, y estaba una persona. Mira, cuando estas palabras quedan contenidas dentro de la palabra de Dios, no es una exhortación de amargura o de una persona con espíritu de amargura. Es una declaración de un amor que va más allá, como lo dice la palabra de Dios, porque la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Una canción bien pegajosa, cantando y moviéndose. Echó a perder todo el trabajo, porque cuando se salió, la muchacha a la que le estaba hablando hizo un comentario y le dice a la cajera, le dice: son una bola de hipócritas. O sea, error acerca de cuáles son las funciones del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y te digo, pudiera pasarme hablando acerca de esto, no solamente 3 horas, 4 horas, pudiera pasarme hablando acerca de estos temas. Y algunos cristianos. Y algunos no, en definitiva, o sea, siendo cristianos, pues son diciendo que son cristianos, tienen tendencia neopentecostés. O sea, entonces son enseñanzas que forman parte de la vida de un creyente, forman parte del fundamento de nuestra fe. O sea, el Espíritu Santo. Mira, estamos solos, pero no voy a poder estar con todos. Físicamente va a haber personas que van a creer en lugares a donde yo no voy a poder ir, donde yo no voy a poder estar. Y si de alguna manera yo voy a hacer influencia en ustedes, es porque estoy cerca de ustedes. Y me llegaron a estimar, y les duele, yo sé que les duele que yo me vaya. Pero ¿saben de qué? Que es mejor así. Ustedes van a llorar. Sí, pero su alegría y su gozo vendrá después.
promesa del Espíritu Santo cumplido en la vida de los creyentes, que vino exactamente ¿para qué? Otra de las funciones del Espíritu Santo, para consolar la vida de los creyentes en la ausencia física de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo físicamente no está. Llamado de mí venga el Espíritu Santo. Yo sé que hay palabras o versículos contenidos dentro de la palabra de Dios donde se oraba por la para discusión o para objeto de otra enseñanza, de otro mensaje. Lo que yo sí sé por seguro es que si la persona se arrepiente de todo corazón, el Espíritu Santo vendrá sobre su vida. Si realmente la persona se arrepintió genuinamente o no lo hizo. Yo espero que estas palabras, estas enseñanzas se le queden dentro de su corazón y usted medite en que Él quiere salvarnos. Amén. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a inclinar nuestros ojos. Vamos a ver. Hay personas que hoy en día quieren ser llamados por el nombre de Cristo. Hoy en esta mañana queremos darte gracias, Padre. Ya termina nuestro tiempo de culto congregacional. La congregación de los santos, mi Dios de la gloria, está por despedirse como grupo de alabanza, mi Dios, y también queremos darte las gracias, Padre, por permitirnos escuchar tu bendita palabra. Vamos a ir, mi Dios, a este mundo, a nuestras diferentes actividades, porque aún estamos